Una figura envuelta en niebla se aleja sin mirar atrás, y con ella desaparece también la certeza de lo real. ¿Qué lleva a una persona a renunciar a su propio nombre y abrazar el olvido con una calma inquietante? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Aquella noche, que se presentaba desapacible y húmeda, se vio interrumpida por la llegada inesperada de una visitante, cuyo aspecto no podía sino despertar, en el observador atento, una mezcla de compasión y alarma. Su figura, envuelta en un abrigo gris oscuro, visiblemente ajado por la intemperie, y sus manos, que no cesaban de frotarse en un gesto repetitivo y nervioso, contrastaban con la contenida dignidad de su porte. La abrimos paso sin demora, y fue Holmes quien le ofreció asiento junto al hogar, donde crepitaban los últimos rescoldos de una jornada ya avanzada. «Mi nombre es señora Maberly», dijo ella, tras aclararse la garganta con un carraspeo que parecía más emocional que físico. «Vivo en la calle Belsize, junto al parque de Hampstead, y esta noche he visto algo, caballeros, que me niego a explicar como un simple desvarío». La voz de la señora Maberly poseía esa calidad quebrada que no nace del histrionismo, sino de un desasosiego genuino, apenas contenido por la costumbre de la compostura. Sus ojos, turbios por la edad, pero agitados por un recuerdo reciente, recorrían la estancia con una inquietud que no menguaba ni con el calor de la chimenea ni con nuestra presencia. «No he acudido a la policía», continuó con un temblor en el mentón. «No sabrían qué hacer con lo que he visto, y menos aún con lo que no he oído». Aquel último comentario, acerca del silencio, fue el que provocó en Holmes un ligero movimiento de ceja y el primer destello de atención verdadera. La señora Maberly, aún sin quitarse los guantes, describió con meticulosidad la escena que había presenciado desde el segundo piso de su vivienda. Había sido, según relató, alrededor de las 11 de la noche, cuando una súbita ráfaga de viento la despertó. Fue entonces cuando, al correr ligeramente la cortina, divisó una figura solitaria que se alejaba apresuradamente de la casa contigua, propiedad de la señorita Ellen Fry, una joven que, según sus propias palabras, se hallaba en los últimos meses de gestación. «No corría, no del todo», explicó, «pero sus pasos eran cortos, urgentes, como si su sola presencia en la calle fuera en sí misma impropia. La figura», añadió, «vestía una capa oscura con capucha y mantenía el rostro oculto en todo momento. No había luz en la vivienda de la señorita Fry, ni tampoco se percibía movimiento alguno tras las ventanas. Lo más extraño, caballeros, es que no escuché nada», remarcó la anciana. «Ni un grito, ni el llanto de un niño, ni siquiera el portazo al cerrarse la verja». Fue entonces cuando Holmes, que había permanecido absorto hasta entonces, repitió en voz baja: «Nada es más perturbador que un crimen que elude al oído». Interrogada al respecto, la señora Maberly nos aseguró que, movida por una ansiedad que no lograba explicar, se dirigió a la residencia de Ellen Fry a primera hora de la mañana siguiente. La puerta se hallaba entreabierta, lo cual ya era en sí motivo de inquietud. Llamó repetidas veces, pero al no recibir respuesta, dio aviso a un agente de la zona, quien a su vez solicitó la intervención de la policía. Entraron, inspeccionaron y salieron como si hubieran visitado la vivienda de una dama que simplemente se ausentó por voluntad propia, dijo con un deje de indignación. No había signos de violencia, ni muebles volcados, ni ventanas rotas, ni siquiera rastros de sangre. La policía, según añadió, se mostró inclinada a interpretar la desaparición como una fuga voluntaria. Alegaron que la joven podría haber sido víctima del pánico maternal, ese fenómeno que a veces se presenta en mujeres sin apoyo familiar. Holmes emitió entonces un leve murmullo de escepticismo.
Extraño que una mujer en avanzado estado de gestación abandone su hogar en plena tormenta, sin abrigo, ni dinero, ni testigos de su partida, comentó, sin levantar la vista del bastón que giraba entre sus dedos. El silencio que siguió a esas palabras fue más elocuente que cualquier objeción. Mientras la señora Maberly se preparaba para despedirse, sin haber obtenido consuelo ni consejo firme de nuestra parte, sacó de su bolso un objeto cuidadosamente envuelto en papel de estraza. Lo extendió sobre la mesita de té con delicadeza reverencial. «Esto lo encontré en el umbral», dijo en voz baja. «No me atreví a tocar nada dentro de la casa, pero esto estaba fuera, como esperando ser recogido». Holmes se inclinó con interés y tomó el pañuelo entre sus dedos, examinándolo primero con la vista y luego con el tacto. Era un paño de lino fino, visiblemente antiguo, bordado con un motivo floral que no pude identificar, aunque confieso que me resultó vagamente inquietante. El hilo del bordado era de un color azul oscuro, casi negro, y la flor, aunque delicadamente ejecutada, no me parecía pertenecer a ninguna especie conocida. «¿Qué opina, Holmes?», me atreví a preguntar. Él no respondió de inmediato. Observaba los hilos como si le hablaran en un idioma secreto. «No es inglés», dijo al fin, «ni el pañuelo, ni la flor que lo adorna. Esto, Watson, pertenece a una simbología que no figura en los libros de botánica». Guardó el pañuelo en su estuche de objetos relevantes y se volvió hacia la anciana. «Señora Maberly», dijo con voz grave, «no solo ha hecho bien en acudir a nosotros. Me atrevería a decir que ha salvado una vida al hacerlo. Una vez que la señora Maberly se hubo marchado, y tras algunos minutos de silencio meditabundo, no pude evitar expresar mi escepticismo. ¿No cree usted, Holmes, que podría tratarse simplemente de un malentendido? Tal vez la señorita Fry haya abandonado su casa por voluntad propia, como sugiere la policía. La anciana parece honesta, pero está claramente sugestionada por su edad, su soledad y, quizá, por la imaginación». Holmes no respondió de inmediato. Encendió su pipa con parsimonia y caminó hasta la ventana, donde el reflejo del gas sobre el cristal parecía dividir su silueta en dos mitades. «Watson», dijo al fin, sin apartar la vista del exterior, «cuando un testimonio es tan extraño que provoca duda, y cuando las autoridades se apresuran a cerrar el asunto sin agotar lo elemental, es cuando más peligrosa se vuelve la complacencia». Se giró entonces hacia mí con ese brillo peculiar en la mirada que anunciaba tormenta. «Lo inquietante aquí no es lo que se ha dicho, sino lo que falta». Nadie oyó nada. Nadie vio a la joven salir. Nadie, y esto es lo que más me intriga, preguntó por la comadrona. Me incorporé ligeramente en mi sillón. ¿Comadrona? ¿Qué comadrona? Holmes exhaló una nube de humo azuloso. Exactamente, Watson. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿No bien abandonó la señora Maberly nuestra residencia? Holmes envió un recado a Scotland Yard solicitando la presencia del inspector Denby, un funcionario cuya disposición al diálogo no se veía comprometida por la arrogancia que con frecuencia entorpecía la colaboración entre la policía y la razón. Denby llegó al anochecer, con gesto meditabundo, y las manos aún cubiertas por los guantes del deber. «No veo fundamento para su alarma, señor Holmes», comenzó, tras escuchar un resumen de nuestro interés por el caso de Ellen Fry. La joven fue vista por última vez en compañía de una comadrona particular. Todo apunta a una partida voluntaria, quizá a casa de una pariente para dar a luz lejos de indiscreciones vecinales. ¿Y no le parece peculiar que lo hiciera sin aviso previo, sin equipaje, sin dejar constancia alguna ni para su arrendador ni para sus vecinos?, inquirió Holmes con tono contenido. Denby se encogió de hombros. No sería la primera vez que una joven soltera y embarazada prefiere el escándalo del silencio al juicio social. Holmes no replicó. Solo dirigió una mirada breve hacia mí,
en la cual leí con nitidez su pensamiento. La comodidad de una explicación no equivale a su veracidad. Fue solo después de la partida del inspector que Holmes se permitió abandonar su compostura estática. Se aproximó al escritorio donde reposaba el pañuelo entregado por la señora Maberly y lo sostuvo unos minutos frente a la lámpara de gas, girándolo con lentitud, como quien escruta un idioma extinto en busca de una clave. «Watson», dijo por fin, sin apartar la mirada del lino bordado. «¿Conoce usted la flor de Beltane?» «No creo haberla escuchado jamás», respondí, con la sinceridad del médico que ignora lo ajeno a la anatomía. «Es una figura simbólica», explicó él, pensativo, asociada en tiempos remotos al tránsito entre mundos, al umbral donde lo que no nace aún no pertenece del todo ni a la vida ni a la muerte. Me estremecí levemente al escucharle. ¿Sugiere usted que este pañuelo no es solo una prenda, sino un mensaje? Eso afirmo. Y cuando el mensaje se entrega sin palabras, Watson, es porque el emisor teme al lenguaje más que al acto en sí. Se incorporó con expresión decidida. El silencio ha hablado, y, como pocas veces ocurre, ha gritado más que los hechos. Debemos ir a Hampstead esta misma noche. Fue al amanecer del día siguiente que emprendimos nuestro camino hacia Hampstead, ese barrio elevado del norte de Londres, que bajo la niebla matinal ofrecía un aspecto tan apacible como melancólico. Allí, en una calle discreta bordeada de acacias desnudas, se alzaba la modesta vivienda de la señorita Fry, de la que nada emergía salvo un silencio denso, más inquietante que revelador. Holmes se detuvo frente al portón de hierro, sin tocarlo. Observó el número de la casa, inspeccionó la jardinera vacía bajo la ventana y, sin pronunciar palabra, continuó calle abajo. Sabía, como yo bien sabía, que las respuestas no se hallan siempre en el escenario del suceso, sino en los labios de aquellos que lo han bordeado sin participar. Nuestro primer testimonio provino de una mujer de semblante severo, la señora Halvers, quien regentaba una tienda de artículos de mercería a escasos metros del domicilio en cuestión. Confirmó que la señorita Fry, de aspecto reservado y trato cortés, había sido vista por última vez hacía 3 días en compañía de una mujer de edad indefinida y atuendo modesto. Venía con ella cada tarde, afirmó la comerciante. Nunca hablaba, nunca sonreía, pero los ojos, esos ojos eran antiguos. Holmes asintió con gravedad. Yo sentí, por primera vez, que el caso se desplazaba de lo policial a lo simbólico, y que cada paso nos acercaba no a una explicación, sino a una grieta en la realidad. Tras visitar 3 hogares colindantes, constatamos una uniformidad inquietante en los relatos ofrecidos. Todos coincidían en que la mujer que atendía a la señorita Fry, a quien algunos identificaban vagamente como una comadrona, se mostraba siempre cortés, silenciosa y celosamente reservada respecto a cualquier aspecto de su persona. «No sé su nombre», admitió una vecina. Ni ella lo ofreció ni yo lo pregunté. Había en su presencia algo que desaconsejaba la familiaridad. Nunca pidió nada, salvo agua hervida y un paño limpio, añadió otra. Lo extraño es que no parecía necesitar instrucción alguna. Sabía siempre dónde hallar lo necesario, como si conociera la casa antes de haber entrado en ella. Lo que más llamó la atención de Holmes fue que, pese a haber sido vista en varias ocasiones, ninguno de los entrevistados recordaba con precisión sus rasgos. El consenso era confuso. Cabello oscuro, o acaso gris, estatura media, o quizás algo menor, acento neutro, si es que hablaba. Una presencia que parecía más evocada que observada, como si no dejara huella alguna en la memoria. «Una mujer que no desea ser recordada», comentó Holmes en voz baja, «es, por definición, más peligrosa que la que desea ser temida». Nuestro siguiente informante fue un joven carbonero de aspecto huraño, pero mirada honesta, quien realizaba repartos semanales por la zona
y tenía, por tanto, un conocimiento accidental pero valioso de la rutina doméstica de la señorita Fry. «La vi una noche», nos dijo, mientras limpiaba el hollín de sus manos con un trapo que alguna vez fue blanco. No era día de reparto, pero pasaba por la calle en dirección al mercado de Finchley. Eran casi las 10. Según su relato, la mujer, a la que identificó sin dudar como la misma que había visto días antes entrar a la casa, salía sola, cubierta con una capa marrón oscura y una capucha que ocultaba su rostro. Lo llamativo fue el objeto que portaba: una cesta de mimbre cerrada, de considerable tamaño y peso aparente. Iba encorvada, como quien carga algo más que ropita de bebé, si me permite decirlo, señor, añadió con respeto hacia mi atuendo médico. Holmes no formuló comentario alguno, pero anotó cuidadosamente la dirección por la que había desaparecido la figura. Un camino poco iluminado que conducía no al mercado, sino a la vieja capilla abandonada de St. Jude. Aquello introducía una posibilidad perturbadora. Si la comadrona se alejaba con sigilo y cargaba algo que no podía o no debía ser visto, ¿era una simple asistente al parto o el último vínculo entre la madre y algo que ya no estaba? La señora Bletchley, enfermera retirada y residente en una de las casas adyacentes, fue la última persona con la que conversamos aquella mañana. Nos recibió con la compostura propia de quien ha servido en hospitales durante décadas, pero en su voz temblaba una nota de desasosiego que ni la edad ni la costumbre parecían justificar. «No suelo prestar atención a las cosas de los vecinos», dijo, tras ofrecernos asiento en su estrecho salón. «Pero hay instintos que una no pierde aunque se jubile. Observé a esa mujer desde la ventana, señor Holmes. Vi su modo de caminar, su manera de inclinarse, la forma en que tocaba el vientre de la joven Fry. Se interrumpió brevemente y sus dedos buscaron el rosario que colgaba del respaldo de su sillón. He visto comadronas en todas las condiciones», continuó con esfuerzo, «algunas supersticiosas, otras empíricas. Pero esa mujer no actuaba como quien asiste a un nacimiento, sino como quien oficia un rito. Había un ritmo en sus gestos, un compás deliberado que no obedecía a la medicina ni al instinto, sino a algo más antiguo y más oscuro». Holmes inclinó la cabeza con atención. «¿Y dijo algo?», preguntó. «Solo una frase», susurró la anciana. «Todo lo que llega debe ser llamado». Aquel eco sin contexto resonó en nosotros como un presagio, y por primera vez percibí en Holmes un leve estremecimiento, no de miedo, sino de respeto ante lo que aún no comprendíamos. No contento con los testimonios, Holmes propuso acceder directamente a la vivienda de la desaparecida. La policía, convencida de que no había delito que perseguir, no opuso objeción a nuestra inspección. Entramos, pues, en la modesta morada de Ellen Fry, donde el orden reinante se me antojó más desconcertante que cualquier indicio de lucha. Todo estaba en su sitio, y sin embargo, todo hablaba de una ausencia que no era voluntaria. En el dormitorio, sobre una pequeña cómoda de nogal, descubrimos un cuaderno de hojas baratas con una carta sin concluir. La tinta aún conservaba una tonalidad ligeramente brillante en las palabras finales, lo que llevó a Holmes a deducir que fue interrumpida en su redacción poco antes de la desaparición. La misiva, dirigida a una tal Marianne, prima de Ellen, residente en Dorset, comenzaba con banalidades sobre la salud y el clima, pero viraba pronto hacia una nota más sombría. Y aunque me han dicho que es buena en lo suyo, hay momentos en que su modo de mirarme me hiela. No es una expresión de preocupación, sino de algo más, algo que no sé nombrar, como si me viera desde un lugar que no es este. Si no te escribo pronto de nuevo, por favor. El resto era ilegible, cortado en seco. Holmes cerró el cuaderno con lentitud, como si guardara un presagio. Una advertencia nacida del instinto, Watson, y el instinto de una mujer embarazada rara vez se equivoca. En el transcurso de nuestros interrogatorios, una vecina, la señora Beldon,
nos mencionó que, en una de las escasas conversaciones sostenidas con la comadrona, ésta le habría confiado, casi de manera incidental, su procedencia, una pensión en Whitechapel, llamada The Mariner's Rest. Holmes anotó el dato sin manifestar emoción alguna, pero al día siguiente, sin demora, emprendimos rumbo hacia la citada dirección. A medida que nos adentrábamos en los confines del East End, el entorno se tornaba más denso, más turbio, como si los ladrillos mismos conservaran el aliento de secretos no del todo extinguidos. Al llegar, sin embargo, la revelación fue tan inmediata como desoladora. El número indicado existía, pero el edificio se hallaba tapiado y ruinoso. Una placa oxidada colgaba, todavía visible, con el nombre que la vecina recordaba. Una mujer que barría la acera cercana y que resultó ser vecina del lugar desde hacía décadas, confirmó nuestras sospechas. Cerró hace 5 años, señor. Un incendio destruyó parte del interior, y desde entonces nadie ha vivido ahí. ¿Dice usted que alguien da esa dirección? Holmes no respondió. Se limitó a sacar una pequeña libreta y anotar en ella 3 palabras. Fantasma con domicilio. Watson, dijo al fin, mientras nos alejábamos, las mentiras más eficaces no son las que se inventan, sino las que se apoyan en ruinas. La verdad no necesita paredes para habitar, pero la impostura las utiliza como disfraz. Fue en la lavandería local donde se produjo el hallazgo que habría de marcar un viraje definitivo en nuestra pesquisa. Holmes, en su afán por explorar cada detalle marginal que los demás descartaban por irrelevante, solicitó examinar las prendas que la señorita Fry había enviado a lavar días antes de su desaparición. La encargada, una joven diligente de nombre Clarissa, accedió con gentileza a mostrarnos el lote. Holmes se detuvo en un camisón de lino, común a simple vista, pero que conservaba, según sus palabras, una persistencia olfativa de naturaleza incompatible con la domesticidad. Me pidió olerlo, y admito que, incluso para un hombre poco inclinado a tales sutilezas, la impresión fue vívida. Un aroma seco, casi terroso, con notas de lavanda, anís y algo más difícil de precisar. Una sombra mineral, tal vez ceniza. No es un perfume corriente, Watson, dijo Holmes. Es una mezcla ritual, utilizada en ciertas prácticas antiguas para facilitar la purificación del vientre. Lo miré, sin comprender del todo. Rituales. Herencias que sobreviven en los márgenes de la razón. Existen aún en algunas regiones del norte, donde la medicina no desplazó del todo a la superstición. Fórmulas transmitidas por mujeres que asisten partos no solo como función biológica, sino como tránsito místico. Holmes pidió que se le entregara el camisón para su análisis posterior. Días más tarde, una consulta cruzada con el profesor Rees de la Universidad de Cardiff, especialista en etnobotánica, ofreció un resultado tan revelador como perturbador. La mezcla correspondía a una preparación usada en antiguos rituales de parto de origen celta, atribuida a una figura femenina conocida en ciertos textos como Alwen. No es un nombre moderno, ni una firma, dijo Holmes. Es un arquetipo. Y si quien lo invoca se hace llamar así, entonces no buscamos a una persona, sino a una sombra antigua que ha tomado forma entre nosotros. La investigación ya no giraba en torno a una desaparición. Ahora perseguíamos un eco. Fue al tercer día desde nuestra visita a Hampstead cuando Holmes decidió que ya no bastaba con los testimonios de la calle. Era preciso escarbar en las entrañas administrativas de la ciudad, allí donde las identidades adquieren existencia oficial o revelan su ausencia. Así nos encaminamos a los registros del distrito de St. Marylebone, donde se conservaban, con imperturbable meticulosidad, los datos de nacimientos, certificaciones de ejercicio profesional y las credenciales sanitarias de médicos, enfermeras y comadronas de toda índole. La funcionaria encargada, una mujer de gafas estrechas y espíritu archivístico, se mostró cooperativa, aunque no exenta de una cierta incredulidad
al saber que buscábamos información sobre una comadrona sin nombre definitivo. Holmes, sin embargo, no se dejó desanimar por lo impreciso de nuestros datos. Busque por favor entre las certificaciones temporales de los últimos 6 meses, indicó con voz suave, y también en los registros provisionales de asistencia domiciliaria. A veces, los ecos dejan más huella que las presencias plenas. Tras una larga y paciente revisión, quedó confirmado lo que Holmes ya preveía. No existía ninguna inscripción correspondiente a una mujer atendiendo partos en Hampstead bajo ningún nombre parecido a Alwen, ni tampoco registro de residencia vinculada a su descripción. Una sombra no deja partida de nacimiento, murmuró Holmes, pero puede dejar trazas en el polvo. Sigamos buscándolas. Y fue así como nos adentramos en los libros más antiguos, en busca de huellas que no tenían por qué ser actuales, pero sí persistentes. Fue en un volumen polvoriento, apenas consultado en años, donde Holmes se detuvo con súbita intensidad. Era un cuaderno de informes mensuales de partos domiciliarios asistidos por personal no afiliado, remitidos por médicos rurales a la autoridad sanitaria del distrito. Lo que llamó la atención de mi compañero no fue un nombre, sino algo mucho más sutil, una firma. «Observe, Watson», dijo, señalando con el índice un trazo caligráfico peculiar, una especie de A elevada con una espiral descendente, como una flor torcida. Aparece aquí, firmando como Margaret Lonsdale, 1876, y aquí nuevamente, como Elsie Troughton, en 1882, y una vez más, bajo el nombre de Maureen Shore, en 1890. El patrón era inquietante. 3 nombres diferentes, 3 fechas distintas, y 3 barrios alejados entre sí, pero una sola firma, idéntica en forma, inclinación y presión. ¿Acaso no podría tratarse de un descuido, una coincidencia gráfica? Aventuré con cautela. Holmes negó con serenidad. Nada que aparezca 3 veces en la vida de un hombre es casualidad, y menos aún si ocurre a través de generaciones administrativas. Esta firma no pertenece a una mujer, Watson, sino a una entidad. Me sobresalté ante aquella afirmación, pero Holmes no parecía hablar en metáfora. Sea lo que sea, esta Alwen ha transitado bajo múltiples máscaras, pero no ha cambiado de letra, y la caligrafía, como bien sabe cualquier criminalista decente, es el espejo inadvertido del alma. Siguiendo el hilo de la firma, Holmes solicitó acceso a los informes de desapariciones civiles correspondientes a los años donde dicha rúbrica aparecía en los registros de asistencia. Lo que emergió entonces fue más sombrío que cualquier conjetura previa. «Observe este patrón», dijo, colocando ante mí una hoja trazada con precisión matemática. En cada una de las fechas donde aparece esa firma, ha sido reportada la desaparición de al menos una mujer embarazada, de condición modesta, en barrios periféricos de Londres o de sus inmediaciones. Ninguna de ellas fue localizada, ni viva ni fallecida. Y en todos los casos, sus últimos días estuvieron ligados a una figura femenina de características similares, reservada, eficiente y sin origen verificable. Confieso que un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Aquello que se dibujaba ante nosotros no era una serie de incidentes aislados, sino una cadencia, una música oscura que se repetía con intervalos rituales. «No es un asesino lo que enfrentamos», dije, sin poder evitar la congoja. «Es un método». Holmes asintió, aunque su rostro no expresaba satisfacción por la confirmación de su hipótesis. Un método, sí, pero más aún, una doctrina. Y cuando el crimen se convierte en creencia, Watson, no basta con arrestar al culpable. Hay que desmontar el altar. Y entonces, por primera vez, sentí que nuestra investigación había abandonado el terreno de lo tangible, para internarse en los dominios de lo arcaico. Mientras Holmes y yo proseguíamos la revisión de los registros más antiguos,
entre documentos quebradizos por el tiempo y ficheros que olían a humedad secular. Mi atención fue capturada por un detalle de apariencia menor, pero de inquietante significación. En uno de los volúmenes de nacimientos de 1879, correspondiente al distrito de Highgate, había una ficha faltante. Lo peculiar no era su ausencia en sí, sino la manera en que había sido sustraída, con una precisión quirúrgica, como si hubiese sido cortada cuidadosamente con una hoja afilada, no arrancada de forma violenta. Holmes se aproximó con expresión severa. Examinó el borde del hueco dejado por la hoja desaparecida y extrajo una pequeña lupa de su estuche de cuero. Observe, Watson, no hay desgarro ni doblez. Quien se llevó esta ficha sabía exactamente qué buscaba y cómo hacerlo sin levantar sospechas inmediatas. ¿Acaso se trataba de un encubrimiento interno? Eso o algo más inquietante aún, una omisión estructural. A veces el crimen no se ejecuta en la calle, sino en el silencio que se compra dentro de una oficina pública. Me estremecí ante la idea de que el vacío de un folio pudiera pesar más que el contenido de todos los demás. Aquella misma noche, ya de regreso en Baker Street, presencié una de esas escenas que, aun tras tantos años de amistad con Holmes, jamás dejan de impresionarme. Mi ilustre compañero desplegó sobre una pared libre de nuestra sala un gran mapa de Londres, fijado con chinchetas, sobre el cual comenzó a clavar alfileres con metódica determinación. Cada uno representaba el lugar de residencia de una mujer embarazada desaparecida, cuyas circunstancias coincidían, en tiempo y modo, con la aparición de aquella firma sinuosa que ya conocíamos bien. Al principio, los puntos parecían diseminados sin patrón discernible. Sin embargo, conforme Holmes avanzaba y añadía fechas junto a cada localización, la distribución comenzó a cobrar un sentido atroz. ¿Ve usted esto, Watson?, preguntó, señalando un conjunto de puntos que formaban una elipse perfecta en torno al cinturón exterior de la ciudad. Cada desaparición se corresponde con un ciclo lunar completo, y la distancia entre los domicilios no es aleatoria. Forman un sendero, como los pétalos de una flor cuyos bordes apenas hemos comenzado a delinear. Me incliné para observar con mayor atención. Era, en efecto, una geometría deliberada, no solo espacial, sino temporal. Los eventos se sucedían con una regularidad perturbadora, como si alguien o algo estuviese ejecutando un plan antiguo, cuidadosamente preservado bajo el barniz de lo ordinario. «No es un asesino en serie lo que enfrentamos, Watson», dijo Holmes con tono contenido. «Es un ritual encarnado, y cada ausencia no es el resultado de una violencia improvisada, sino de un calendario oculto que opera bajo nuestras narices». Entonces supe, sin necesidad de que lo dijera, que aquel mapa no era un archivo, era un altar. En las horas siguientes, Holmes permaneció en su sillón de lectura, en aparente estado de quietud, aunque sabía bien que su mente trabajaba con esa febril intensidad que lo volvía inaccesible. Durante ese tiempo, mientras el viento nocturno golpeaba suavemente los cristales, me entregué a pensamientos que, si bien carentes de la agudeza deductiva de mi amigo, no carecían de peso moral. Recordé, como quien tropieza con una estatua en la niebla, la multitud de mujeres que había visto pasar en las salas de hospital durante mis años de práctica, muchas de ellas embarazadas, solas, sin familia ni medios. Mujeres sin apellido, sin voz, y a menudo, sin testigos que dieran fe de su existencia. ¿Cuántas de ellas, me pregunté, desaparecieron sin ruido alguno? ¿Y cuántas lo hicieron bajo la mirada gélida de alguien que se hacía llamar protectora, pero que ejecutaba un designio más antiguo que la compasión? Holmes, sin mirarme, interrumpió mi cavilación con una frase inquietantemente precisa. «El poder más peligroso no es el que se oculta, Watson. Es el que se presenta como cuidado mientras siembra el olvido». Y comprendí entonces
que no solo estábamos desvelando un misterio, estábamos restituyendo presencia a quienes habían sido borradas, no por la violencia estridente del crimen vulgar, sino por la sorda eficacia de lo sagrado tergiversado. El caso no pedía justicia, reclamaba memoria. Al regresar de St. Marylebone aquella tarde lluviosa, Holmes solicitó que le trajera de nuevo el pañuelo bordado que la señora Maberly había depositado en nuestra confianza días atrás. Lo extrajo de su envoltorio con una delicadeza que no era meramente táctica, sino casi reverente, como si aquel pedazo de lino guardara más que hilos, una intención. «Watson, la costura es la caligrafía del hogar», dijo mientras lo extendía con sumo cuidado sobre una hoja de papel blanco. «Y en ciertos casos, como este, también puede ser una advertencia». Observó el motivo central, una flor minuciosamente tejida, cuyos pétalos no se correspondían con ninguna geometría botánica que yo reconociera. No era un jazmín ni una amapola, ni ninguna de esas especies comunes en los bordados rurales. Sus líneas poseían una simetría caprichosa, interrumpida en puntos clave, como si formaran parte de un lenguaje oculto. «¿Qué opina usted, Holmes?», pregunté, inclinándome a su lado. «No es inglesa, ni francesa, ni oriental. Esta flor no busca belleza, busca significación. Mire los tallos entrelazados, mire cómo se cierran sobre sí mismos, no para sostener la flor, sino para contenerla». Había en su tono una gravedad que me resultó extraña. Holmes no veía arte, sino propósito. Y cuando el propósito se disfraza de ornamento, me dijo una vez, «El crimen no está en lo que se muestra, sino en lo que se calla con elegancia». Aquella misma noche, Holmes me pidió que descendiera al estante inferior de la biblioteca, donde conservaba ejemplares olvidados que rara vez consultaba en sus casos habituales. De entre ellos, extrajo un volumen encuadernado en cuero verde, cubierto por una pátina de antigüedad que denotaba escaso uso. Era una recopilación de símbolos vegetales arcanos en las culturas precristianas de las Islas Británicas, obra de un tal reverendo Ambrose Llewellyn, editado en Edimburgo hacia 1856. Un texto marginal, pero útil en los asuntos donde el crimen se esconde tras la apariencia de ritual, murmuró Holmes mientras hojeaba con celeridad. Detuvo su búsqueda en una página ilustrada que mostraba con crudeza la figura de una flor de pétalos cóncavos, rodeada por inscripciones circulares. Su semejanza con el bordado del pañuelo era tan evidente que me vi obligado a contener un gesto de exclamación. «Se llama Luz Navanais en ciertos dialectos gaélicos», explicó Holmes. «Su representación no tiene equivalencia en flora real. Era el símbolo de una antigua ceremonia vinculada a la interrupción voluntaria del nacimiento, bajo la creencia de que no todas las almas debían encarnarse. Me sentí invadido por un escalofrío, más espiritual que físico». «¿Sugiere usted que este pañuelo fue bordado no por afecto, sino como parte de una convicción? Sugiero, Watson, que estamos tratando con alguien que considera el parto no como un inicio, sino como una bifurcación, y que se cree con potestad para decidir cuál camino debe cerrarse antes de ser recorrido». A la mañana siguiente, Holmes me pidió que lo acompañara al taller de un viejo conocido suyo, el señor Theophilus Barr, tintorero y coleccionista de textiles rituales en Southwark. La tienda, más museo que comercio, ofrecía al visitante un desfile de paños orientales, mantos devocionales y tejidos antiguos de procedencia monástica. Allí, con su lente en mano y su concentración intacta, Holmes entregó a Barr el pañuelo y formuló apenas una pregunta. «¿Dónde se hila esto?». El anciano, tras observar el lino al trasluz, murmurar algunas notas técnicas y frotar entre los dedos el hilo del bordado, ofreció su veredicto con seguridad. «El tejido es norteño, del condado de Northumberland probablemente, y el tinte, aunque difícil de precisar,
parece una mezcla de indigofera y hollín de brezo quemado. Una receta poco común, pero utilizada todavía en ciertas comunidades aisladas con raíces druídicas. Holmes asintió, como si hubiera confirmado lo que ya intuía. ¿Conoce alguna comunidad que conserve esas técnicas? Una o dos, quizá, pero la más notable está en los páramos de Durham. Allí sobreviven mujeres que, bajo el amparo de la discreción protestante, han mantenido prácticas de curación y nacimiento que bordean la heterodoxia. Cuando salimos del local, Holmes caminó en silencio varios pasos antes de decir: el crimen organizado actúa por codicia, el crimen litúrgico por dogma, y es este último el más difícil de desenmascarar, porque no se oculta, se justifica a sí mismo desde el origen. Convencido de que las respuestas no se hallarían en Londres, Holmes decidió que debíamos viajar al norte sin demora. Partimos al amanecer, dejando atrás la urbe adormecida para internarnos en los paisajes agrestes de Durham, donde las colinas se ondulan como plegarias no pronunciadas y los caminos se disuelven en bruma. Durante el trayecto, Holmes permaneció inusualmente callado, salvo por una observación hecha mientras el tren ascendía lentamente por entre campos vacíos. Hay lugares, Watson, donde el tiempo no transcurre, se deposita, y en ellos lo que llamamos superstición no es pasado, sino costumbre. Llegamos a una aldea cuyo nombre prefiero omitir, no por misterio afectado, sino por respeto a quienes aún la habitan. Se trataba de un asentamiento antiguo, con viviendas dispersas y sin iglesia visible, donde las campanas parecían haber sido reemplazadas por silencio ritual. Allí, tras algunas pesquisas discretas, supimos de un grupo de mujeres conocidas como las veladoras, quienes se encargaban de asistir nacimientos, curar fiebres y, según algunos susurros, reconducir las almas que no debían llegar. Nadie las ha visto trabajar, nos confesó un pastor local. Pero todos saben cuándo han pasado, porque hay casas donde la cuna queda intacta, pero la madre ya no canta. Holmes guardó silencio. Yo sentí que entrábamos no ya en el territorio de la investigación, sino en el de lo sagrado corrompido. Es aquí, Watson, dijo finalmente. Y si Alwyn existe, no está escondida. Está protegida por la fe de quienes no preguntan. No fue sin dificultad que Holmes logró, mediante una combinación de cautela verbal y deducción estratégica, que una de las lugareñas nos indicase el camino hacia una comunidad apartada, instalada en las lindes del páramo, cuyas integrantes eran conocidas bajo un nombre que no figuraba en ningún censo ni directorio eclesiástico: Custodias del Umbral. No son brujas, nos dijo la mujer temblorosa, pero tampoco son enfermeras. Asisten a las madres, o a lo que va a ser madre, y después solo queda silencio. Acompañados únicamente por el crujido de nuestras pisadas sobre la turba húmeda, llegamos a una edificación modesta, de estructura antigua, sin campana ni cruz, donde fuimos recibidos por 4 mujeres ataviadas con túnicas blancas sin distintivo alguno. Holmes, siempre cortés, solicitó hablar con quien allí ejerciese función de guía. La que se adelantó no ofreció nombre. «Somos muchas y ninguna», dijo, «y solo hablamos con quien busca comprender, no con quien busca interrumpir». «¿Qué clase de comprensión se ofrece aquí?», preguntó Holmes con voz neutra. «La de no obligar a nacer a quien no desea hacerlo». Había en su tono una serenidad que inquietaba más que cualquier amenaza. Yo sentí, en lo profundo del alma, que el crimen al que nos acercábamos no tenía intención de ocultarse, porque no se reconocía como tal. Se presentaba como compasión radical, como redención anticipada. «No somos verdugos», dijo otra. «Somos liberadoras. Somos las que esperan del otro lado del umbral». Durante nuestra breve estancia en aquel recinto, Holmes fingió aceptar una conversación de entendimiento mutuo, mientras yo, a instancias suyas y con mi bolsa médica como excusa, fui conducido al interior de la dependencia destinada, según sus palabras,
al descanso espiritual de las mujeres acogidas. Allí, mientras una joven me ofrecía infusiones de hierbas, mis ojos se toparon con un armario entreabierto que dejaba ver varios volúmenes encuadernados a mano. El tercero de ellos me llamó la atención. No tenía título, pero estaba marcado con un símbolo circular similar al bordado en el pañuelo. Me las ingenié para tomar nota mental de su contenido mientras fingía buscar un medicamento. Sus páginas, escritas con letra esmerada y sin correcciones, no presentaban fechas normales, sino una secuencia de signos astrales: lunas llenas, solsticios, cruces de estaciones, y junto a ellos una serie de nombres femeninos, muchos de los cuales coincidían con los que Holmes había recogido en su lista de desaparecidas. Al regresar a nuestro alojamiento, relaté cuanto había visto. Holmes no se mostró sorprendido. Han sustituido el calendario de los hombres por el de los cielos, y al hacerlo, han desplazado la ley hacia una lógica que no responde ante tribunal alguno. ¿Cree usted que esos nombres no son pacientes, Watson? Son ofrendas, y si ese cuaderno existe, es porque aún están en el proceso de decidir quién no debe cruzar la línea de la existencia. Un libro de sombras que actúa como registro de luz invertida. En la última entrevista que se nos concedió, a petición expresa de Holmes, fuimos llevados ante la mujer de mayor edad del grupo. Su aspecto no era temible, ni su presencia ostentosa. Era más bien como un eco viviente, una figura cuyos gestos no parecían pertenecerle del todo. Nos recibió en una estancia sin mobiliario, salvo por una silla que no ocupó. «Ustedes creen que el nacimiento es una línea», dijo. «Nosotros sabemos que es una puerta, y no todas las puertas deben abrirse». Holmes, con las manos cruzadas tras la espalda, inquirió con calma. «¿Y quién decide cuál debe permanecer cerrada?» «No decidimos, escuchamos. Si el alma no llama a este lado, no la forzamos. No se trata de matar, se trata de no imponer vida», me atreví a replicar. «¿Y qué ocurre con la madre? Ella también es escuchada. A veces suplica, a veces lo comprende, a veces se va con su criatura, al otro lado». Holmes no interrumpió. Solo alzó una ceja mientras sus ojos se detenían en un amuleto de piedra que la mujer portaba al cuello. «¿Y si una de esas almas ya ha llegado a mitad del puente?», preguntó. La mujer no respondió, pero sus ojos, por un instante, se nublaron. Holmes lo notó. «Entonces ya no hablamos de puertas», dijo, «sino de empujones». Y en aquel momento supe que el velo blanco no era solo un símbolo de pureza, sino también de ocultamiento. Las horas que siguieron a nuestra salida de la aldea fueron de una tensión callada que no podía explicarse únicamente por el cansancio acumulado. Holmes, sumido en un mutismo más denso de lo habitual, hojeaba sin prisa un cuaderno de anotaciones, mientras el carruaje ascendía por un sendero apenas insinuado entre los brezales de Durham. El cochero, hombre de campo, nos había indicado que, en lo alto de aquella loma, se alzaba aún una cabaña de piedra, donde vivía, más aislada que un ermitaño, una mujer que curaba dolencias, recibía visitas discretas, y que los niños del lugar temían sin saber por qué. «¿Está usted seguro de que es ella?», pregunté a Holmes en voz baja. «No lo estoy», respondió sin apartar la vista del papel. «Pero hay momentos, Watson, en que no se trata de certeza, sino de dirección, y todo apunta hacia esa cabaña». Al llegar, comprendí que el paisaje hablaba por sí solo. No había señales de tránsito humano reciente, salvo una vereda apenas marcada por pisadas irregulares. La construcción era austera, cubierta de musgo y líquenes, y de su chimenea emergía un humo liviano, perfumado con hierbas cuyo nombre desconocía. Holmes descendió sin prisa, como quien no desea irrumpir sino ser admitido. Yo, por mi parte, sentí una presión en el pecho semejante a la que se experimenta al cruzar el umbral de un templo abandonado. Una mezcla de respeto, inquietud y anticipación. Algo antiguo nos aguardaba, y tenía rostro.
La puerta, hecha de madera vieja y sin cerrojo visible, se abrió con un leve empujón. No fue preciso llamar. Del interior emergió una mujer de edad indeterminada, envuelta en una túnica oscura ceñida a la cintura, cuyo rostro, ni severo ni amable, parecía más una máscara de tiempo que una expresión viva. No mostró signo alguno de sorpresa. Tampoco preguntó quiénes éramos ni qué deseábamos. Simplemente nos hizo una seña leve con la cabeza y se retiró hacia el interior, como quien acoge lo inevitable. Nos condujo a una estancia pequeña, con paredes revestidas de estanterías llenas de frascos, libros sin título y haces de hierbas secas que colgaban del techo. Allí nos ofreció 2 asientos bajos, frente a una mesa en la que ardía una lámpara de aceite. ¿Desde cuándo sabía que vendríamos?, preguntó Holmes sin alzar el tono. Desde que entregaron el pañuelo, respondió ella con voz queda. Quien pone la semilla no puede ignorar la cosecha. No hubo en su respuesta ni ironía ni desafío. Hablaba como quien enuncia leyes naturales, sin margen para discusión. Yo la observé con creciente incomodidad. Sus movimientos eran precisos, sus palabras medidas, pero no transmitían frialdad, sino una calma que, paradójicamente, tenía algo de inhumano. ¿Nos teme?, inquirí yo, movido por un impulso que no supe contener. El miedo es para los que aún esperan algo. Yo solo cumplo. Holmes intercambió una mirada breve conmigo. Aquella mujer no se ocultaba porque no sentía culpa, y no explicaba porque, en su mundo, todo ya había sido entendido. Holmes esperó un largo instante antes de hablar de Ellen Fry. No lo hizo como un fiscal que acusa, sino como un cirujano que aparta la piel para descubrir el mal. La joven que asistió hace 3 semanas, dijo, midiendo cada sílaba. Su nombre era Ellen Fry. Sabemos que estuvo aquí, y sabemos que no volvió. La mujer no negó ni se inmutó. Bajó los párpados un instante y luego asintió. Está viva, dijo simplemente. Pero no aquí. Está siendo cuidada. ¿Dónde? En un lugar donde no se la presiona a decidir lo que no pidió. Aquí, los cuerpos no mandan. Escuchamos al alma. Yo me incorporé, incrédulo. ¿Pretende usted justificar su desaparición con un misticismo sin rostro? La mujer no respondió. Tomó una ramita seca de un cuenco, la partió en 2 con gesto simbólico y la depositó en un cuenco de barro. Hay almas que dudan. Cuando lo hacen, se retiran a un lugar intermedio. Allí esperan. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Y quién define ese lugar? Ella lo eligió. Nosotros solo lo escuchamos. Hubo un silencio prolongado. La habitación entera parecía haberse detenido en torno a aquellas palabras. Holmes hablaba poco, pero su mirada era como un bisturí que ya no necesitaba incisión. Se equivoca, dijo finalmente. Lo que ustedes llaman cuidado no es otra cosa que control, y el silencio no siempre es signo de paz. La mujer no replicó, pero sus ojos por primera vez se oscurecieron levemente, como si la certeza hubiera recibido una grieta. Lo que siguió no fue un interrogatorio, sino una exposición. La mujer, con voz clara pero pausada, comenzó a hablar como quien recita una doctrina demasiado conocida como para dudar de su verdad. Creen que nacer es un derecho. Nosotros sabemos que es una carga. Ustedes llaman madre a la que da a luz. Yo llamo madre a quien protege del dolor de existir. ¿Y qué entiende usted por protección?, pregunté, conteniendo la indignación. Escuchar el no dicho. Sentir la resistencia del alma antes de que la carne la atrape. Hay niños que claman por no entrar, y mujeres que solo han sido instruidas para obedecer. Holmes intervino, sin levantar el tono. ¿Y quién decide si ese clamor es real o solo temor? ¿Quién se otorga esa autoridad? No es autoridad, es sensibilidad, es intuición. El mundo está lleno de hijos no deseados que respiran con angustia. Yo me limito a evitar un alma nueva que sufra por causas antiguas. Me quedé sin palabras. Aquella mujer no mentía.
Y eso era precisamente lo que la volvía tan peligrosa. No ejecutaba crímenes por ambición ni por rabia, sino por convicción moral. Holmes cruzó las manos. El infierno, señora, ha sido decorado muchas veces con tapices de buenas intenciones, pero no por eso deja de ser infierno. Ella lo miró sin ira. Entonces quizás deberíamos dejar de llamarlo nacimiento, dijo, porque para muchas no es el comienzo, sino la prisión. Y en su rostro vi algo más inquietante que la culpa. Vi orgullo. La atmósfera, ya de por sí saturada de implicaciones morales, se tornó aún más densa cuando la mujer bajó la voz hasta convertirla en un susurro ceremonial. Holmes, con los brazos cruzados y el rostro imperturbable, no dijo palabra, pero yo sentí que su mente se afilaba como hoja al yunque. «Mi labor ha concluido», dijo ella. «El alma fue escuchada y el cuerpo preservado. Lo que ocurra en adelante ya no depende de mí». «¿Se refiere a Ellen Fry?», pregunté. «Vendrán por ella. Otros, los verdaderos custodios. Yo solo soy una voz entre los juncos, nada más». «¿Quiénes son esos otros?», insistí. Ella ladeó la cabeza con una lentitud inquietante. «Los que aún conservan la memoria de la elección. No todos hemos olvidado que antes de la carne hay palabra, y antes de la palabra hay intención». Holmes no se movió. En su quietud había una tensión silenciosa, como si cada fibra de su mente aguardase el momento preciso para ejecutar un movimiento maestro. Sin embargo, permaneció callado, observando. No por respeto, sino porque comprendía que la mujer no mentía. Creía cada palabra que pronunciaba. «No hay crimen», añadió ella con dulzura glacial. «Solo corrección. No encerramos a nadie. Solo evitamos la herencia del daño». Holmes se puso en pie sin decir nada. Yo lo imité, aún tembloroso. Mientras nos despedíamos, la mujer añadió, como en un eco que no buscaba respuesta: «La puerta se ha abierto. Nadie puede cerrarla ya». La caminata de regreso fue larga, aunque ni Holmes ni yo dijimos palabra durante el primer tramo. El crepitar de los brezos secos bajo nuestros pasos y el lamento lejano de alguna ave nocturna bastaban para llenar el silencio. No era el mutismo del agotamiento, sino el de la digestión mental. Ambos procesábamos lo vivido, aunque cada cual desde su naturaleza. Finalmente, fui yo quien quebró la quietud. No sabría decir si he presenciado un delirio religioso o una maquinaria de control más precisa que cualquier prisión. «No está usted solo en esa incertidumbre, Watson», respondió Holmes sin apartar la vista del sendero. «Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace a este caso más peligroso que muchos otros». «¿Cree usted que aquella mujer actuaba por convicción sincera?» «Sin lugar a dudas. Pero no confunda sinceridad con inocencia. El fervor no exime del juicio. Al contrario, puede amplificar su gravedad». Hice una pausa, procurando ordenar mis pensamientos. ¿Y si tuviera razón? Si de verdad existe un grupo organizado que decide qué vidas deben comenzar y cuáles no. Holmes se detuvo en seco. Sus ojos brillaban con una intensidad acerada. «Entonces no estamos ante un crimen aislado, Watson. Estamos ante una doctrina. Y las doctrinas, cuando carecen de escrutinio externo, degeneran con la misma naturalidad con que una fruta se pudre al sol». Nos pusimos nuevamente en marcha, pero mi mente ya no hallaba reposo. «La ciencia médica», musité, «ha luchado siglos por preservar la vida. ¿Qué clase de ética permite que se la impida desde antes?» Holmes no respondió de inmediato. Al cabo de unos pasos, murmuró: «La ética es, en ocasiones, el disfraz más aceptable del poder». La locomotora resoplaba con cadencia rítmica, y el paisaje del norte de Inglaterra se deslizaba ante nosotros como una cinta de grises meditativos. Nos hallábamos sentados uno frente al otro, en un compartimiento solitario de primera clase, y aunque la jornada había concluido, el caso no se desprendía de nosotros con la facilidad de otros.
Holmes mantenía la mirada fija en el cristal sin ver realmente lo que pasaba tras él. Sus dedos tamborileaban apenas sobre su bastón de fresno, como si compusieran una melodía muda. Por mi parte, había intentado 2 veces iniciar conversación, pero desistí al comprobar que su mente no se hallaba dispuesta. Al cabo de un largo trecho de silencio, Holmes habló sin mirarme. «Hay certezas más peligrosas que las mentiras, Watson». Me sobresalté, no por el contenido de la frase, sino por la manera en que fue pronunciada, como quien declara un veredicto tras presenciar un acto irrevocable. ¿A qué se refiere? A quienes creen conocer el bien con tal perfección que se sienten autorizados a modificar la realidad en nombre de ese bien. Calló un instante. Las mentiras, al menos, se debaten. Las certezas se imponen. No supe qué replicar. En su voz no había cólera ni compasión, sino una profunda tristeza filosófica. Comprendí entonces que lo que habíamos presenciado no era sólo una aberración individual, sino la manifestación, sutil, elegante, perfectamente razonada, de un tipo de fanatismo que no necesita armas, porque ya habita las convicciones, y no supe si temer más a los culpables o a los justos. La vuelta a Baker Street nos proporcionó, al menos en apariencia, un breve respiro en la inquietante cadena de revelaciones que habíamos afrontado en el norte. Sin embargo, apenas hubo transcurrido 1 hora desde nuestra llegada, cuando observé a Holmes desplegar, con meticulosa parsimonia, los objetos que habían sido recogidos en la residencia de Ellen Fry. «Hay algo», murmuró, más para sí que para mí, «que se nos ha escurrido entre los dedos». Algo que no gritaba su importancia, precisamente porque deseaba pasar desapercibido. Entre las posesiones se hallaban los elementos esperables: una blusa deshilachada, cartas sin firmar y un pequeño espejo de mano de nácar opaco, del tipo que toda mujer de mediana edad podría poseer sin levantar sospechas. Holmes lo sostuvo bajo la luz tenue de la lámpara y lo giró con deliberación. «Observe esto, Watson», dijo, señalando la base del espejo con el extremo de una pinza de plata. Allí, en lo que parecía una ornamentación desgastada, se discernía vagamente una letra capital tallada en filigrana. Una M, curvada, rodeada por lo que en principio parecía un motivo floral, pero que, a una inspección más aguda, sugería algo más sistemático. «¿Cree usted que se trata de un simple adorno?», pregunté, perplejo. «No, mi querido amigo», respondió Holmes con un brillo gélido en la mirada. «Creo que se trata de una firma, o, mejor dicho, de un sello ritual, y como ocurre con todo sello, implica pertenencia. Nadie graba una M en un objeto tan personal sin motivo alguno». Holmes se incorporó con brusquedad, como si una idea hasta entonces contenida hubiese estallado con súbita claridad. «La señora Alwen tal vez nunca fue tal señora». Holmes, sin pérdida de tiempo, acudió a su gabinete de lupas e instrumentos ópticos con la misma diligencia con la que un cirujano prepara su bisturí. Extendió un paño oscuro sobre la mesa y colocó el espejo con precisión quirúrgica. Me incliné con él y juntos escudriñamos la inscripción apenas visible que rodeaba el contorno posterior del objeto. «Obsérvese, Watson», indicó con calma tensa. «Los trazos no son simétricos ni florales. Fíjese en este ángulo. Aquí, bajo esta capa de óxido, se insinúan letras, aunque han sido raspadas con cuidado». Aplicó un poco de vapor tibio, seguido de una ligera presión con un paño empapado en aceite, y, al cabo de unos instantes, emergieron 3 caracteres borrosos, pero distinguibles. «Mar de El». «No encaja con Alwen», musité, aún incrédulo. «¿Podría ser Marta Delorme? Recuerdo haber oído ese nombre en relación a...». «Precisamente, Watson», interrumpió Holmes con voz baja. «Marta Delorme fue denunciada en 1883 en York por actividades ligadas al ocultismo femenino.
Su juicio fue silencioso, su condena nunca proclamada, y desapareció del registro civil tras ese año. No resulta extraño que un espejo que le habría pertenecido reaparezca bajo otro nombre y en el hogar de una mujer presuntamente respetable. Aquel hallazgo, aunque fragmentario, encendió una inquietud que hasta entonces había permanecido sumergida bajo capas de lógica. Esto no es solo una cuestión de alias, prosiguió Holmes recostándose brevemente en su sillón. Es una arquitectura de nombres, un sistema que permite a ciertas mujeres desaparecer de sus identidades anteriores sin dejar rastro y reaparecer con una función distinta. Durante los días siguientes, Holmes se sumió en una actividad frenética y contenida. Desde las primeras luces del alba hasta bien entrada la noche, revisó archivos parroquiales, registros de sociedades disueltas, necrologías privadas y documentos judiciales no publicados. En varias ocasiones me solicitó asistencia, particularmente para interpretar pasajes crípticos de correspondencia femenina procedente de conventos rurales y hospicios cerrados. No se trata de una sociedad secreta en el sentido convencional, me explicó en una de nuestras sesiones vespertinas. Es más bien un enjambre orgánico, una red sin centro visible, pero con múltiples nodos activos, donde cada miembro puede convertirse en otra mediante el intercambio de símbolos, nombres y vestimentas. ¿Y su propósito? Holmes hizo una pausa significativa. Controlar la continuidad de la vida humana. Confieso que sentí un escalofrío ante tal afirmación. Él prosiguió. No en un sentido maltusiano, sino en uno arcaico. Estas mujeres creen que la maternidad es un acto ritual, no biológico, y que solo quienes poseen el velo del umbral, una expresión que aparece con reiteración en sus escritos, están autorizadas a permitir o impedir ese tránsito. En sus notas figuraban dibujos de emblemas, círculos incompletos, lunas invertidas, aves ciegas. La simbología, si bien vaga, tenía una coherencia interna que sugería doctrina, no improvisación. ¿Ha identificado a alguna de las integrantes actuales? Pregunté. Varias, respondió Holmes, aunque ninguna usa su nombre real. La que conocimos como señora Alwen ha sido también Madre Erit, Sombra de Tyne, y muy posiblemente la Centinela de Hollow Down. ¿Y cómo se comunican? A través de objetos, espejos, pañuelos, libros de salmos alterados. No dejan rastros en papel, sino en símbolos que solo otras iniciadas sabrán leer. Y entonces, como quien ha hallado la punta de un ovillo largamente oculto, Holmes murmuró: «Esto no es solo una red, es una herencia, y lleva siglos oculta». A medida que Holmes destilaba sus hallazgos en categorías precisas, emergió de entre la bruma intelectual el nombre que daría forma a toda la arquitectura: las hijas del umbral. No aparecía en actas ni gacetas, sino en anotaciones marginales, versos deformados de antiguas letanías y cartas sin destinatario. El término umbral, dijo Holmes, tiene aquí una carga simbólica más densa de lo habitual. No se refiere simplemente al tránsito entre espacios físicos, sino al paso metafísico entre la inexistencia y la vida. Y estas mujeres se han arrogado el derecho de controlar dicho paso. ¿Como sacerdotisas?, aventuré. Más bien como guardianas, replicó Holmes con frialdad. Su credo postula que el nacimiento no debe obedecer al azar ni al deseo, sino a una armonía preestablecida de linajes, símbolos y pureza emocional. Hablan de limpieza espiritual como requisito previo para concebir. ¿Y cómo determinan esa supuesta pureza? A través de signos, visiones inducidas, genealogías ocultas. No reconocen autoridad médica ni jurídica. Solo responden a lo que denominan el eco anterior. Me incliné sobre sus apuntes. Allí, en una caligrafía distinta, figuraba un verso que me heló la sangre. No todo útero es un umbral.
no toda vida debe cruzar. Comprendí entonces que no nos enfrentábamos a superstición inofensiva, sino a una filosofía con consecuencias reales, concretas y, en algunos casos, irreversibles. Holmes lo resumió con una sentencia que aún resuena en mi memoria. Hay ideas que matan, Watson, y lo hacen sin una gota de sangre, pero con la precisión de un escalpelo invisible. Holmes, mientras examinaba uno de los diarios cifrados hallados entre los restos del santuario de Hollow Down, trazó una línea con su lápiz sobre un fragmento de texto repetido con ligera variación. Observé que las palabras «la voz de Alwen», «el cuerpo de Alwen» y «el turno de Alwen» aparecían en distintos contextos, pero nunca en términos que remitieran a una sola persona. ¿No le resulta extraño, Watson?, dijo, sin levantar la mirada, que nunca se refieran a ella con pronombres individuales. Ninguna menciona a ella, sino siempre a la forma o la función. ¿Acaso insinúa que no se trata de un nombre propio? Pregunté, cada vez más intrigado. Sugiero, más bien, que Alwen no designa a una mujer en particular, sino a una función ritual, un rol asignado, desempeñado por turnos, por aquellas que han sido iniciadas en este culto, como el título de sumo sacerdote o heraldo, pero revestido de un aura femenina y simbólica. En las anotaciones manuscritas que Holmes logró desencriptar, hallamos descripciones que aludían a la Alwen de 1890 y la siguiente en recibir la voz, así como menciones crípticas a la transferencia del nombre. Cada una hereda no solo el nombre, sino también las memorias y los símbolos que deben portar, dijo Holmes. El rostro cambia, pero la figura persiste. Es, si me permite la analogía, una máscara que no se quita, sino que se traslada. Me costó asimilarlo. Comprendí entonces que habíamos perseguido una sombra múltiple, un eco sostenido por distintas gargantas, y que la mujer a la que conocimos no era más que la encarnación pasajera de una idea que, como un virus, mutaba para sobrevivir. Fue una pequeña figura grabada al reverso de un salterio modificado, un símbolo que apenas parecía más que un adorno marginal, lo que activó en Holmes un nuevo torrente de deducciones. Lo contempló largo rato antes de alzar la vista con un destello gélido en los ojos. «Este emblema, Watson», me indicó, mostrándome una suerte de árbol invertido, cuyas raíces parecían prolongarse hacia arriba. Lo he visto antes en un manuscrito perdido del monasterio de Mowbray. Allí se asociaba con el retiro penitencial de las llamadas penumbrosas, mujeres apartadas del mundo para su purificación. Si el culto que seguimos ha heredado aquella lógica, entonces hay un lugar donde la separación no es castigo, sino tránsito. Recorrió con su dedo un mapa del norte del país, deteniéndose en un punto casi invisible. Un viejo asilo rural en las colinas de Redcombe, desmantelado oficialmente en 1876, pero, según ciertos documentos, aún bajo custodia privada. «Allí es donde está Ellen Fry», afirmó sin sombra de duda. No retenida contra su voluntad, sino como parte de un rito que exige aislamiento para la transformación. Viajamos sin dilación. Lo que hallamos en la colina fue una vieja rectoría, custodiada por dos mujeres de mirada absorta. Holmes mostró un emblema copiado del salterio, y tras un tenso silencio, se nos permitió entrar. Ellen estaba allí, no herida, ni encadenada, sino sentada en meditación ante un círculo de símbolos blancos trazados con polvo de flor seca. Al vernos, no pareció sorprendida. Apenas asintió, como quien ha previsto un desenlace inevitable. «No esperaba que me encontraran», dijo Ellen con una calma que desentonaba con la gravedad del momento. «Pero no me sorprende. Holmes siempre llega, cuando la línea entre lo posible y lo impensable empieza a desdibujarse». La escuché hablar con una cadencia distinta. Era la misma voz y, sin embargo, no lo era. Algo en su entonación, en la elección de sus palabras,
parecía reflejar no solo aprendizaje, sino transformación. Ellen, comencé, con tono suave. Su familia ha llorado su ausencia. Su vida sigue esperando por usted allá afuera. ¿Vida?, replicó con una sonrisa casi compasiva. ¿La que me definieron otros? ¿La que obedecía a nombres, oficios y vínculos que nunca elegí? Aquí he comprendido que existe otra forma de existencia, una que no suplica ser amada, sino que se basta en el significado. ¿Y cuál es ese significado, según usted?, intervino Holmes, con voz baja pero firme. El orden detrás del dolor, respondió. Comprender que lo que sufrí tenía una arquitectura, que mi angustia no fue azarosa, sino necesaria. Yo debía ser quebrada, para renacer. ¿Renacer? ¿Como quién?, pregunté, con un nudo en la garganta. Como nadie, respondió. O como aquella que portará un nuevo nombre cuando me sea asignado. Ya no deseo ser Ellen Fry. Ese nombre pertenece al dolor que me precedió. Holmes no respondió de inmediato. Me pareció percibir, por primera vez en mucho tiempo, una vacilación honesta en su mirada. Aquella mujer no mentía, y lo que era peor, tampoco parecía equivocada. Durante el viaje de regreso, en el que, paradójicamente, Ellen no regresó con nosotros, permanecimos largo rato en silencio. Holmes, de ordinario locuaz tras resolver un caso, parecía sumido en una reflexión que no encontraba salida por las rutas habituales de la lógica. Watson, dijo finalmente, sin mirarme. ¿Cuántas veces hemos afirmado que la razón debe iluminar incluso las zonas más oscuras del alma humana? Incontables, respondí. Y sin embargo, hoy me pregunto si esa luz no es, en ciertos casos, una intrusión violenta. Ellen Fry ha elegido desaparecer no por temor, ni por coacción, sino por convicción. Su voluntad ha sido moldeada, sí. Pero ¿acaso no lo somos todos, en alguna medida, por nuestras creencias? ¿Insinúa que debemos aceptar esa decisión?, inquirí. Insinúo, replicó Holmes con voz grave, que hay estructuras mentales tan férreamente construidas que intentar desmontarlas solo conduce a la ruina del sujeto. Tal vez lo más racional sea abstenerse de intervenir. Y tras una pausa, añadió, no toda verdad libera. Algunas solo revelan el peso insoportable de su propia claridad. Aquel día comprendí que incluso el intelecto más agudo puede inclinarse ante la fuerza de una fe que ha encontrado su lógica en el abismo. Holmes solicitó hablar con la joven a solas, y aunque no logré oír palabra alguna de aquella conversación sostenida en la galería de la rectoría, fui testigo del extraño intercambio de miradas que sucedió a su término. El semblante de Ellen, o la mujer que así había sido conocida, no revelaba emoción alguna, tampoco el de mi amigo, pero entre ambos se estableció, con silenciosa claridad, un pacto que prescindía de todo lenguaje. ¿Qué le ha dicho?, pregunté cuando la vi regresar al interior del edificio, dejando tras de sí apenas el eco de sus pasos. Lo justo, respondió Holmes, y, si he de ser sincero, lo inútil. Lo que un hombre puede decir ante una voluntad ya purificada por la llama de su propia reconstrucción. Le he recordado el valor de la memoria, la dignidad de la restitución y el anhelo natural de reconciliación con el mundo. Pero he hablado como quien se dirige a una estrella fugaz, bella, distante y destinada a no volver. No insistió más. Con un gesto de asentimiento hacia la institutriz encargada del lugar, Holmes dejó en sus manos un sobre cerrado que contenía dinero suficiente para los próximos años, así como instrucciones para facilitar a la joven un pasaje hacia el norte, donde, según su deseo, adoptaría una nueva identidad. ¿Y si se pierde?, me atreví a preguntar. Entonces será libre, dijo Holmes con serenidad. Porque solo se pierde aquello que no desea ser hallado. A la mañana siguiente, cuando el tren partió desde la diminuta estación de Redcomb, apenas 3 figuras aguardaban sobre el andén.
el anciano encargado del telégrafo, un hombre con abrigo raído que transportaba aves enjauladas, y nosotros dos. Holmes permanecía inmóvil, su abrigo recogido hasta el cuello, la mirada fija en el último vagón. Ellen subió sin vacilar, vestida con ropas sencillas que apenas delataban huella alguna de su pasado. No portaba equipaje, solo un cuaderno cerrado entre las manos, que bien pudiera contener sus últimos pensamientos o los primeros de su nueva vida. La locomotora silbó con una tristeza que parecía resonar más allá del hierro, y lentamente el convoy desapareció entre los jirones de niebla. No hubo saludo, ni ademán de despedida. La joven no se volvió siquiera una vez. Era como si el mundo que dejaba atrás hubiera sido tan solo una alucinación, un decorado efímero de una existencia que ya no reclamaba pertenencia. «No ha dudado», dije. «No podía permitírselo», contestó Holmes. «En las decisiones verdaderamente irrevocables, la duda es un lujo que se paga con la propia identidad». Y así, como una exhalación tenue, desapareció del escenario de nuestras vidas una figura cuya verdad jamás poseímos por completo. El viaje de retorno a Baker Street fue, con toda certeza, uno de los más silenciosos que compartí jamás con mi amigo. No por falta de temas que analizar, ni por ausencia de hechos que ordenar, sino por la sensación honda y penetrante de haber asistido a una resolución que escapaba a las categorías ordinarias de lo justo y lo comprensible. Yo, en mi interior, luchaba con la incómoda noción de fracaso. No habíamos entregado culpables a la justicia, ni restaurado a Ellen Fry a su lugar en la sociedad, ni desmantelado por completo la red que la había absorbido. La lógica había cumplido su papel, sí, pero no hasta el extremo de restituir equilibrio al mundo que observábamos. Holmes, por su parte, mantenía su mirada perdida más allá del ventanal. Cuando al fin habló, lo hizo con una lentitud que me desconcertó. «Watson, hay casos en que la verdad no se revela como una luz, sino como una bruma que se espesa cuanto más se avanza hacia ella». «¿Y no es nuestro deber disiparla?», pregunté con vehemencia. «No siempre», replicó. «Hay nieblas que ocultan no por malicia, sino por necesidad, y perseguir la claridad absoluta en tales circunstancias puede ser una forma de violencia». Al llegar a Baker Street, el reloj marcaba las 5 en punto. La ciudad bullía con su vida habitual, como si ningún misterio la hubiese rozado. Pero yo, al quitarme el sombrero en el umbral, sentí que traía conmigo una sombra que no era visible, y que tal vez jamás se disiparía. Aquella noche, ya de regreso en nuestra residencia de Baker Street, la habitual ceremonia del té transcurrió con un aire de gravedad inusitada. Holmes no encendió su pipa, ni me pidió que leyera el Times, ni extrajo del estante alguno de los volúmenes donde reposaban los crímenes sin resolver del continente. Se limitó a sentarse frente a la chimenea, donde las brasas, ya apagadas, reflejaban una oscuridad que parecía anidar también en su espíritu. «Watson», dijo, con voz apagada pero firme, «este no ha sido un caso en el sentido tradicional de la palabra. No se ha tratado de una verdad que espera ser desvelada, ni de una culpa que clama castigo. Ha sido, más bien, una grieta. Una fisura abierta en los cimientos de nuestra lógica, de nuestra estructura moral, incluso de nuestra ciencia». Me sorprendió oírle hablar así, pues si algo había admirado siempre en mi amigo, era su capacidad para encerrar los acontecimientos más dolorosos dentro del marco preciso de la razón. Pero en esta ocasión lo percibí distinto, vulnerable, acaso. ¿No cree que encontrar a la joven con vida es en sí una victoria? ¿Victoria? Tal vez en términos fisiológicos, sí, pero la mente que regresó no fue la misma que se perdió. Y si el alma, Watson, ha decidido reinventarse al margen de toda continuidad, ¿qué clase de victoria es esa? Lo miré en silencio, comprendiendo al fin que, para él, el enigma no residía ya en lo oculto, sino en lo visible que escapa a toda lógica.
Holmes se incorporó ligeramente en su sillón, tomó una hoja de papel en blanco del escritorio y, sin escribir sobre ella, la sostuvo largo rato entre sus dedos. Aquel gesto, fútil en apariencia, transmitía más incertidumbre que cualquiera de sus razonamientos. «He meditado, Watson», comenzó, «sobre el propósito real de nuestro oficio, no en sus mecanismos, que conozco al dedillo, sino en su sentido último. ¿Estamos llamados a castigar o a comprender?» No supe qué responder de inmediato. Acostumbrado como estaba a sus declaraciones taxativas, aquella duda insinuada me descolocaba. «La ley existe para imponer un orden», dije al fin. «Usted mismo ha dicho que sin ley la civilización sería apenas una máscara sobre la barbarie». Holmes asintió lentamente. «Cierto, pero hay crímenes que no se cometen contra el orden, sino contra la esperanza. Y esos, Watson, rara vez pueden ser juzgados en un tribunal. Lo que sucedió con Ellen Fry, o con quien fue Ellen Fry, no pertenece al catálogo habitual de los delitos. Fue una renuncia voluntaria al yo, facilitada por una red de mujeres que, en lugar de destruir, transforman. No sé si eso es más temible o más admirable. ¿Y no deberíamos haber entregado a esas mujeres a Scotland Yard?» Holmes sonrió con amargura. «Para que fueran encerradas por aquello que, quizá, salvó a algunas de sí mismas. Algunos crímenes no buscan justicia, Watson. Buscan redención. Y la redención, como sabrá, no se decreta. Se vive o no se alcanza jamás». Durante las semanas que siguieron, intenté relegar el caso a la memoria, como tantos otros que nos habían ocupado, pero al tomar la pluma para redactar el presente relato, me vi obligado a reconocer una inquietud que no menguaba, sino que, con el tiempo, crecía en mí. ¿Fue la desaparición lo más terrible? ¿O el silencio cómplice de la aldea? ¿Tal vez la red ritual de las hijas del umbral? No, me temo que lo más inquietante fue otra cosa, la tranquilidad con que aquella joven, que aún debía tener sueños, familia, recuerdos, aceptó su disolución como identidad. Esa serenidad no era la de quien ha encontrado la paz, sino la de quien ha sido reconfigurado por una lógica que ya no comparte los valores del mundo exterior. Lo vi en sus ojos, vacíos pero calmos, como si la cordura misma se hubiese trasladado a otro lenguaje. En mis años como médico militar, conocí miradas semejantes en soldados que, habiendo sobrevivido al infierno, regresaban con el alma mudada de forma irreversible. Quizá, me dije, la locura más sutil no sea la que grita, sino la que calla y sonríe. Y en ese silencio, hay veces que uno se pregunta si la razón, al fin y al cabo, es siempre deseable. Y así concluye, o mejor dicho, se disuelve, el caso que jamás incluí en mis primeras publicaciones sobre las hazañas del ilustre detective. No por falta de interés, sino por una suerte de pudor moral. Hay verdades que, por su naturaleza ambigua, no desean ser expuestas a la fría luz del razonamiento público. Lo que ocurrió en Redcombe Hall no encaja en las categorías comunes de crimen, venganza o justicia. Fue, más bien, una forma elusiva de dolor que, lejos de resolverse, se reconfiguró hasta volverse invisible. Holmes no volvió a mencionar el caso, nunca lo incluyó en su archivo, ni volvió a interesarse por los movimientos de la hermandad. Pero a veces, cuando la noche se prolongaba y el silencio envolvía la calle Baker, notaba que su mirada se perdía en un punto indefinido del salón, como si aún contemplara la silueta de aquella joven alejándose entre la niebla. Hay casos que no terminan, querido lector. Casos que no encuentran su conclusión en un juicio ni en una tumba, sino que quedan suspendidos en la conciencia, flotando como una melodía inacabada. No traen certeza, ni castigo, ni redención. Solo un eco que, por alguna razón, nadie, ni siquiera uno mismo, se atreve del todo a juzgar. Hay verdades que no se gritan,
solo se susurran en la conciencia de quien estuvo demasiado cerca del abismo. ¿Tú habrías elegido la verdad o el silencio que protege lo incomprensible? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te envolvió, deja tu like, compártela con alguien que se atreva a mirar más allá y suscríbete para descubrir más sombras entre las palabras.